Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther les damos una vez más una muy cordial bienvenida, un saludo, y le damos gracias a Dios también por permitirnos nuevamente estar con todos ustedes. Gracias, hermanos que nos escuchan, por su compañía, por su atención, y le pedimos en este día a Dios que sea Él el que nos vaya llevando, nos vaya guiando a través de este compartir con todos ustedes. Espíritu Santo, te pedimos en este día que seas tú el que nos auxilie para que nos des tu sabiduría, pongas en nuestro corazón tu sentir y que podamos compartir con todos nuestros hermanos lo que necesitamos en nuestras vidas de matrimonio, de familia. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des tu sabiduría, que nos des paz en nuestro corazón, que nos ayudes a ir conociendo, entendiendo lo que tú deseas, el plan que tiene nuestro Padre Dios para lo que es el matrimonio y la familia. Que podamos en estos días de ardua lucha, donde muchas voces se levantan y muchas ideologías pretenden cambiar el concepto, el proyecto por parte de Dios en la familia, en el matrimonio, que podamos resistir todos esos embates del enemigo. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que nos vaya ayudando, fortaleciendo y sobre todo mostrando este plan, este proyecto por parte de Dios, que podamos con una conciencia bien firme, bien establecida, diferenciar lo que viene de Dios, lo que es bueno, sobre aquello que es malo, sobre aquello que el enemigo nos quiere engañar. Pedimos que podamos luchar siempre por ser un buen matrimonio, ser buenos padres. Y te damos gracias de antemano porque sabemos que nos escuchas. Gracias porque atiendes las necesidades de todos aquellos que estamos con necesidad. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, nuevamente sean bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en esta serie de programas en Alianza de Amor. Verdaderamente, pues para nosotros es un gusto estar compartiendo con todos ustedes. No crean que solamente ustedes aprenden, también nosotros vamos aprendiendo a través de toda esta serie de pláticas, de temas que vamos revisando y que nos van invitando pues para ser mejores matrimonios, mejores familias, mejores padres de familia. Así es de que pues los invitamos para que sigan con nosotros y se comuniquen para que también transmitan su sabiduría, lo que Dios les ha regalado, sus experiencias, para que compartan pues alguna duda, alguna inquietud que tengan. Los teléfonos en cabina 608-3652 y la página de internet es www.tjcatólico.com. Ojalá y puedan compartir con nosotros su experiencia, sus inquietudes. Nosotros pues con mucho gusto estaremos aquí para escucharles y responderles. Y pues bueno, vamos a continuar entonces con esta temática que nos habla acerca de educar para el perdón. Sí, durante los 2 programas pasados, queridos hermanos, hemos estado revisando todo lo referente al resentimiento. Vimos qué es el resentimiento, sus orígenes, la respuesta que muchos de nosotros tenemos hacia las diversas heridas o las diversas agresiones que podemos sufrir en nuestra vida, y nos dábamos cuenta que el resentimiento en muchas de las ocasiones se va anidando en nuestro corazón, que este resentimiento puede tener una causa real, puede tener una causa imaginaria o puede ser ocasionado por la propia sensibilidad también de la persona. Entonces, pues el día de hoy vamos a continuarlo revisando para ver qué efectos nocivos tiene sobre nuestra persona, pero también reconocer que hay algunos antídotos, relacionándolos sobre todo como un veneno, los antídotos que están para que nosotros podamos ir saliendo de él. Recuerden que hemos estado haciendo mucho énfasis en este curso
porque al principio queremos primero reconocer que existe la problemática a lo mejor en alguno de nosotros, pero después Dios mismo será el encargado de ayudarnos a sanar de esas heridas que han provocado ese resentimiento y entonces poder perdonar. Muchas veces nos damos cuenta de la problemática que vivimos en nuestra persona, nuestra familia, en que estamos heridos, lastimados, en que llevamos una actitud en la vida con cierta amargura y a veces hasta no logramos identificar de dónde viene. Creo que esta serie de enseñanza nos puede ayudar mucho para que primero hagamos una reflexión profunda del pasado, de las situaciones que hemos vivido y sobre todo si éstas nos han dañado y han dejado como secuela una herida en el corazón, un daño emocional o, cómo no saberlo, a veces hasta una enfermedad física que puede ser a causa de veras de haber sufrido en nuestro corazón la herida y sobre todo haberla acumulado en nuestro corazón como un resentimiento. Y para iniciar el tema de hoy, yo quisiera hacer un pequeño recordatorio de la parte final del programa de la vez pasada, con una anécdota que leíamos y todo esto para dar pie al inicio del tema de hoy. Si recordamos esta anécdota, hablaba del filósofo Sócrates y yo quisiera leérselas para que las recordemos, sobre todo para aquellos que no han estado acompañándonos durante esta serie de programas. Dice, en la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. A él se le atribuye la siguiente anécdota. Un día un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo, ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. ¿Triple filtro? Correcto, continuó Sócrates. Antes de que hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar 3 veces lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre, realmente solo escuché sobre eso y... Bien, dijo Sócrates, entonces realmente no sabes si es cierto o no. Ahora permíteme aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No, por el contrario. Entonces, deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Pero podría querer escucharlo porque queda un filtro más, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad no. Bien, concluyó Sócrates, si lo que deseas decirme no es cierto ni bueno e incluso no me es útil, ¿para qué querría yo saberlo? Yo creo que esta anécdota, queridos hermanos, pues nos hace reflexionar de veras en lo que a veces decimos, hacemos, cómo actuamos. ¿Y qué aplicación tendría con respecto al resentimiento? Es, si nosotros hemos detectado que tenemos una herida que nos ha provocado un rencor, un odio, ¿este sentimiento de dolor que siento por esta ofensa recibida es verdad? ¿Es real? ¿Me hace bien recordar a cada momento? Recordemos que el resentimiento es precisamente eso, ¿verdad? Resentir, o sea, volver a sentir. ¿Me hace entonces bien recordarlo? Y la tercera pregunta es, ¿me es útil mantener ese recuerdo, estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, o me estará ocasionando algún daño? Yo creo que esta anécdota nos deja a cada uno de nosotros pues la actitud de poder reflexionar si de veras nosotros hemos estado dándole vueltas a una misma idea, dándole vueltas a un mismo pensamiento, dándole vueltas al recuerdo de una ofensa y realmente es aquello lo que nos ha ocasionado un gran dolor y ha hecho que sintamos rencor por otro, por otra, resentimiento, odio, qué sé yo. Ustedes detectarán los diversos grados, ¿verdad?, de los sentimientos negativos que esas situaciones les hayan mantenido. Y en los temas que hemos estado compartiendo con ustedes, al final hemos estado presentándoles algunos cuestionarios. Son cuestionarios de tipo práctico donde pues nos ayuda a hacer un examen de conciencia, a realizarlo con seriedad y con cierta continuidad que nos va a brindar un medio para alcanzar el conocimiento personal, la madurez, la coherencia de vida y el progreso por el camino del bien. Este cuestionario pues nos va a hacer sensibles al pecado
y nos va a ayudar a superar las tentaciones, las pruebas y las contrariedades. Entonces leíamos también el cuestionario del tema pasado y pues vamos a recordárselos también. La primera pregunta es: ¿me preocupo por cultivar mi inteligencia? ¿Estudio y me capacito para superarme? ¿Soy capaz de analizar las situaciones, los problemas, les doy pronta solución o soy indeciso? Otra pregunta más es: ¿cómo es mi voluntad? ¿Fuerte, luchadora, perseverante? Recordemos, hermanos, que hablábamos de dos herramientas muy importantes que poseemos los seres humanos: la inteligencia y la voluntad, que nos van a ayudar mucho para superar el resentimiento. Otra pregunta es: ¿soy capaz de pedir consejo? ¿Creo que solo yo tengo las respuestas y la razón? ¿Recurro a personas que realmente puedan orientarme cuando lo necesito? Otra pregunta sería: ¿pienso que sin abnegación, sin sacrificio, se pueden alcanzar grandes metas? Otra pregunta más es: si algo me molesta, ¿se lo ofrezco a Dios? ¿Me muestro molesto, molesta e impaciente ante todo aquello que me mortifica? ¿Es norma en mi conducta el hacer lo que me agrada y es cómodo? Otra pregunta sería: ¿necesito con mucha frecuencia una palabra de ánimo para seguir adelante? ¿O me basta la conciencia y la voluntad? Otra pregunta más sería: cuando fracaso o me va mal en algo, ¿el mundo se me cae encima? ¿Busco hacer un nuevo esfuerzo de superación y no me dejo llevar por el sentimiento de la derrota? Continuamos vamos a una pausa. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Noviembre 2015, 50 aniversario sacerdotal del excelentísimo Señor Don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana. Tú eres sacerdote para siempre. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos aquí compartiendo con todos ustedes estos programas, y en esta ocasión estamos hablando acerca de lo que es el educar para el perdón. Y estábamos revisando entonces un cuestionario que debemos de aplicarlo a nuestras propias vidas, y a través de estas preguntas pues tratar de realizar un examen de conciencia en cuanto a todo esto que es el resentimiento y el perdón. Otra pregunta más sería: ¿cualquier actitud de los demás que no concuerda con lo que me agrada me desconcierta y enfada? ¿Resto importancia a estas pequeñas contrariedades? Y una última pregunta sería la siguiente: ¿dominio mi temperamento cuando practico algún deporte o juego? ¿Sé ganar con equilibrio? ¿Sé perder con nobleza? ¿Tengo dominio en mis palabras? Entonces, hermanos, pues vamos viendo cómo cada uno de nosotros vamos llevando nuestras vidas, y cómo es importante que nosotros como padres de familia pues vayamos tomando todo esto en cuenta, precisamente para tratar de ayudar a nuestros hijos en cuanto a lo que sería el poderse dominar en sus temperamentos. Sabemos que cada persona pues tiene un temperamento, somos diferentes, cada persona somos muy distintas, y por lo tanto pues traemos una herencia en cuanto a nuestra forma de ser, y que pues eso lo tendríamos que ir aprendiendo de alguna manera. No lo vamos a cambiar porque eso ya está implícito dentro de nosotros, pero sí de alguna forma saberlo manejar, pero para eso tendríamos que identificar cómo somos cada uno de nosotros. Y allí pues la importancia de que los padres de familia, los papás, vayan descubriendo a sus hijos cómo es cada uno, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, sus cualidades, y sobre ello estar trabajando para que pues en su momento el temperamento que tienen, lo puedan dominar.
Y esto, pues esta última pregunta es muy reveladora, porque cuando practicamos algún deporte o algún juego y vemos de repente a nuestros hijos estar jugando, ahí podemos ir descubriendo cómo son, cómo es su temperamento. Si realmente lo aprenden a dominar, van guardando un equilibrio que se necesita guardar. Cuando pierden en realidad tranquilamente, serenamente, nos dice aquí con nobleza. Podemos tener dominio en nuestras propias palabras, y yo creo que también es una prueba para nosotros mismos como adultos, como padres de familia, porque pues conforme nos comportemos nosotros y le demos el ejemplo a nuestros hijos, también ellos van a ir aprendiendo. Yo creo que esta serie de preguntas nos da una idea realmente de cómo somos cada uno de nosotros. Algunas de ellas están redactadas de una manera en las cuales podemos ver los dos polos contrarios, sobre todo en cuestión de ánimo. Por ejemplo, me llama la atención cuando dice: cualquier actitud de los demás que no concuerda con lo que me agrada me desconcierta y enfada. O sea, me voy a poner molesto, me voy a entristecer, me voy a enojar, voy a explotar. Todas estas situaciones negativas, en cierto modo, contra la contraria, por así decirlo, ¿verdad? Valga la redundancia, donde dice: resto importancia a estas pequeñas contrariedades. Ese es otro tipo totalmente diferente de persona, a la cual, pues muchas veces, aunque se le ofenda, se le agreda, si aquello no pasa a mayores, la persona no lo resiente, no se queda con aquello. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros reflexionemos acerca de cómo somos. La otra pregunta que también me llama la atención es: si algo me molesta, ¿se lo ofrezco a Dios? Es digno de llamar la atención esta pregunta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos enojamos, pataleamos, hacemos el berrinche y estamos ahí haciendo coraje, una serie de actitudes. Algunos hasta avientan cosas, ¿no?, para desahogar su coraje. Entonces, ¿a qué está llamado el cristiano? A ser diferente. Entonces, si algo me molesta, ¿se lo ofrezco a Dios? Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta realmente cómo estamos actuando. Pero para poder seguir conociendo este enemigo, el enemigo del resentimiento, pues tenemos que saber que el resentimiento es como un veneno. El resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño a otro. Pero digo que es importante que vayamos descubriendo que aquel que es resentido realmente es el que es dañado. En muchas de las ocasiones, aquel contra el que sentimos el resentimiento a veces ni siquiera se da cuenta. Entonces, este veneno es algo que está haciendo un efecto en mí si yo soy la persona resentida. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Y tenemos que ser conscientes de que la forma de reaccionar ante las ofensas suele estar muy relacionada con los rasgos temperamentales, como ya lo hemos estado viendo. Por ejemplo, la persona que es muy emotiva siente más una agresión que el que no es tan emotivo. Yo creo que esto es fácil de comprenderlo. Aquel que tiende a ser emocional, a ser muy sensible, lógicamente, si sufre una agresión, una ofensa, o si alguien lo lastima, pues lo va a sentir más. La persona que vive más las cosas también en su interior suele retener más la reacción negativa ante una ofensa que la persona que olvida con facilidad lo que siente cuando vive las situaciones. Yo creo que también nosotros podemos reconocer este tipo de personas. Hay personas a las que ahorita a lo mejor sufren una ofensa, una herida, pero no se quedan con ella. Yo tiendo a llamarles, porque conozco algunas de ellas, que son perdona fácil, porque al ratito parecería como que si nada les hubieran hecho y perdona. Es algo que no se toman para ellos personal y aparentemente no pasó nada y su vida sigue adelante. Entonces la vida sigue así como es y no salen lastimados. La persona que es activa también cuenta con más recursos para dar salida al sentimiento negativo que provoca la ofensa que el que es menos activo. También esto yo creo que es fácil de entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque la persona que se mantiene ocupada tiene oportunidad de pensar en otras cosas y no en aquello que le sucedió o aquello de lo que tuvo una carencia. Entonces, a diferencia de una persona que no está haciendo nada, que está desocupada y que tiene todos los momentos para estar dándole y dando vueltas a la situación. Entonces, si nos fijamos, dependiendo del tipo de persona que yo sea, pues va a ser que yo me resienta o no. Hay un modo de reaccionar ante la ofensa que se caracteriza ante todo por su pasividad, que también consiste en distanciarse de quien ha cometido la agresión, en ocasiones incluso retirándole la palabra. Existe otro tipo de personas que cuando se sienten heridas, ¿qué es lo primero que hacen?
se alejan Ya no hablan. y ya no vuelven a tratar con aquella persona porque no se sienten preparadas para poder hacerlo y enfrentarlas. Entonces lo que hacen es mejor toman una actitud pasiva y lo que hacen es alejarse de ellas y muchas veces mejor no les vuelven a hablar. ¿Por qué? Porque no quieren exponerse al peligro de otra herida. Son estas personas cuya susceptibilidad está a flor de piel. Es tan fácil ofender a una persona de este tipo que basta con rozarle la ropa, darle un pequeño empujón involuntario, desde luego, por ejemplo en el tumulto de un autobús, o cualquier otra cosa que aparentemente para muchos son muy sencillas, o saludarlo, por ejemplo, con cara seria. Lo sienten en su corazón que alguien no les está dando lo que ellos necesitan y les está dando el lugar que ellos quieren tener. A estas personas susceptibles no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque se sienten, o sea, tienden a ser personas muy sentidas. Para ellas estar sentido con alguien es lo mismo que estar dolido, triste, enojado por algún desaire que les hicieron. Y recordemos, muchas veces este desaire es real y otras veces puede ser aparente. También la imaginación de una persona que es sentida trabaja horas extras viendo moros con trinchete, donde no hay moros con trinchete. ¿Por qué? Porque en todas partes están con aquella actitud recelosa, siempre suspicaz. Es como su estado natural creer ver aquí y allá malas caras, malas voluntades, siempre en espera de lo peor, temerosa a cada paso de la emboscada, con lo que ella misma se abre una fuente de sufrimientos y pequeños odios más o menos gratuitos. Imaginémonos qué tipo de vida podrá llevar un tipo de persona así, ¿verdad? Realmente no es una vida feliz, no es una vida con apertura a querer ver lo mejor en las personas, sino siempre estar recelosa. Y por lo mismo, pues también va a ocasionar situaciones difíciles para aquellos que conviven con ellas. Otras veces la reacción se manifiesta en simples lamentaciones y protestas verbales, que son como un desahogo de quien está sentido sin que se traduzcan en acciones ulteriores. Aquí es donde pues entramos a ver lo que sería el estarse lamentando continuamente. En el caso, por ejemplo, del hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo, nos expone lo siguiente un escritor: no es de extrañar que en su ira el hijo mayor se queje del padre, cuando dice: nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos, pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado todo su patrimonio con prostitutas y le matas el ternero cebado. Estas palabras entonces vienen a demostrar hasta qué punto este hombre está dolido. Su persona se siente herida por la alegría del padre, su ira le impide reconocer a este sinvergüenza como su hermano, y con estas palabras este hijo tuyo se distancia de su hermano y también, por lo tanto, también de su padre. Entonces vemos cómo cuando actuamos de esta manera, estarnos lamentando, estar pues de alguna manera mencionando lo que haya estado, pero que no lo alcanzamos a ver, nos va también haciendo pues que caigamos en este juego de lo que sería el resentimiento. El hijo mayor entonces mira a su hermano y a su padre como extraños que han perdido todo el sentido de la realidad y se han embarcado en una relación inapropiada, considerando la vida que ha llevado el hijo pródigo. Pero continuamos, vamos a una pausa, enseguida regresamos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos hablando acerca de lo que es el veneno del resentimiento. Vemos entonces esta parábola del hijo pródigo explicada de esta manera en cuanto a lo que es las personas que tienden a estarse lamentando,
que hay protestas de tipo verbal y que vienen a ser como un desahogo de quien está sentido, pero que no se van a traducir en ninguna acción posterior. Veíamos entonces cómo el hijo pródigo, ¿verdad?, viene a ver en cuanto a su padre, a su hermano, pues se siente herida por la alegría que está manifestando el padre de que ha regresado su hijo que se encontraba perdido. Su propia ira, o sea, la ira del hermano mayor, le impide reconocer a este sinvergüenza como su hermano. O sea, regresó, pero pues bien que la vivió, la gozó, entonces él lo ve como un sinvergüenza. Con las palabras, cuando dice este hijo tuyo, entonces se está distanciando de su hermano, pero también se está distanciando de su padre. Los mira como extraños que han perdido todo el sentido de la realidad y se han embarcado en una relación inapropiada, considerando la vida que ha llevado el hijo pródigo. El hijo mayor ya no tiene un hermano, pero tampoco tiene ya un padre. Se han convertido estos en dos extraños para él. A su hermano lo ve como un pecador, le mira con desdén. A su padre, pues dueño de un esclavo, le mira con miedo. En cambio, cuando el sentimiento de susceptibilidad que se retiene incluye el afán de venganza, de desquite, entonces se trata propiamente de un resentimiento en el sentido clásico del término. Hablábamos que cuando se lamenta la persona, pues no llega a mayores acciones, se queda ahí, en esto. Sin embargo, cuando este sentimiento se va a retener y empieza a aparecer el afán de venganza, de desquite por lo que le han hecho, por la ofensa, por la herida, por lo que haya ocurrido, entonces se da lo que es el resentimiento. El resentido no solo siente la ofensa que le hicieron, sino que la conserva unida a un sentimiento de rencor, de hostilidad hacia las personas causantes del daño, que le va a impulsar a quererse vengar, a obtener una revancha. En estos casos, el sentimiento de rencor se va asociando poco a poco con sentimientos de venganza, de ajustes de cuentas, no dejando las cosas tal y como han quedado. El razonamiento se formula así: me has hecho mucho daño con tu manera de actuar y lo pagarás antes o después, sea como sea. En estos casos, la persona resentida incluye la intención de realizar una acción semejante a la recibida. Sí, en estos casos es cuando la persona se hace al propósito de que si se la hicieron, se la van a pagar. Eso es en pocas palabras, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor muchos de nosotros conocemos algunas personas de este tipo, que no se les puede hacer algo porque si no, al ratito se van a querer vengar y van a tomar algunas acciones negativas, a lo mejor en contra nuestra. También en ocasiones el resentido no puede actuar contra aquel que considera le ha dañado, por el motivo que sea, y entonces su reacción puede recaer sobre quienes nada tienen que ver con el asunto. A lo mejor también, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Podemos conocer este tipo de personas, ¿no? Que dicen, uno me la hizo, pero otra me la paga, ¿no? Y entonces sucede que muchas veces, incluso este tipo de personas, pues atacan, agreden, hieren a las personas que nada tienen que ver con el asunto, pero que con alguien tienen que desquitar aquella ira, aquel coraje por alguien que les provocó este sentimiento de estar resentido, ¿verdad? Por alguna situación difícil que haya pasado con ella o con él. Entonces, vemos los diferentes tipos de personas, ¿verdad? Unas, ya las vimos, unas se lamentan solamente, pero se nota que lo que lleva escondido como mensaje las palabras de lamentación. Entonces vemos cómo el resentimiento, queridos hermanos, pues se manifiesta de diversas maneras y es como un veneno que se va impregnando en nuestra persona. El padre de familia que es agresivo en casa frecuentemente está dando causa a los sentimientos acumulados en su vida profesional, convirtiendo a los suyos, su mujer e hijos,
en víctimas de sus frustraciones. Este pudiera ser un ejemplo, ¿no? De lo Sí. que acabamos de ver, de que uno me la hace y otro me la paga. Pudiera ser, por ejemplo, que un esposo, un padre de familia, tuviera muchos problemas en su trabajo y lógicamente llega enfurecido, llega aparte de cansado, fatigado por la faena del día, pues a lo mejor llega con aquella sensación de insatisfacción y de enojo y pueda querer descargar sobre su familia toda su frustración. Paralelamente, la mujer interiormente herida puede proyectar también su situación, quizá no con actitudes agresivas, pero sí con irritación, también mal humor, indirectas, por ejemplo, que expresan molestia, ¿verdad? Si la mujer, por ejemplo, está insatisfecha con su vida en el hogar, pudiera estar expresando indirectas, actitudes que lastiman profundamente el ambiente familiar, donde el marido y los hijos esperan de ella una conducta conciliadora, serena y alegre. Siempre pensamos, ¿no?, en el papel de la mamá, en la cual, debido a ella, a su actitud, a las características propias que Dios le ha dado, pues es la que hace, es la mediadora entre unos y otros, es la conciliadora, es la que siempre permanece serena y siempre está alegre. Es aquella que nos apoya en todo momento, pero si se le ha herido interiormente, pues va a proyectar negatividad hacia el ambiente que la rodea. El resentido retiene interiormente la ofensa porque no quiere olvidar. Se siente herido o dolido por el trato recibido. En determinados momentos y ante unas circunstancias concretas, puede recordar y describir con todo detalle por qué ha vivido concentrado en ese suceso. Ya decíamos anteriormente que cuando les preguntamos a alguien qué fue lo que pasó, cuando aquella persona resentida nos empieza a contar, pues lo describe con tanto lujo de detalles como si lo acabara de vivir apenas hace unos momentos, pero es por eso, porque han vivido concentrados en ese suceso. Sucede que vuelve sobre el hecho una y otra vez, y esto generalmente se da ante ciertos estímulos recordatorios de la situación. La detonación del resentimiento puede venir años después de los hechos que lo hicieron germinar. Los años de espera y el minucioso análisis de las ofensas van acrecentando la pasión que puede llevar a acciones inimaginables. Sí, el odio, el resentimiento acumulado puede originar acciones que a lo mejor nosotros no pudiéramos describir en este programa, pero hemos sido testigos de muchos sucesos que a veces surgen en las noticias, ¿no? De hijos, por ejemplo, que atacan a sus padres porque tal vez tenían un resentimiento acumulado y han llegado incluso hasta matarlos, por poner un ejemplo. Entonces, muchas veces el resentimiento va trabajando así, quedito, pero se va sumando y al tiempo surge todo aquello que se había acumulado. Es como una semillita que va germinando hasta que da un fruto. Lástima que el fruto del resentimiento pues es un fruto negativo. Entonces, el resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño a otro, ya lo decíamos. El verdadero daño lo padece el resentido, eso debemos nosotros estar conscientes. El otro no va a sufrir porque nosotros estamos resentidos. El que va a sufrir realmente va a ser aquel que lo siente, aunque su intención se dirija contra un tercero. El resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño a otro. Puede ocurrir que aquel contra quien va dirigido el rencor ni siquiera se entere, y esto ha sucedido frecuentemente, mientras que quien lo está evidenciando se está carcomiendo por dentro. Y qué tremendo, ¿verdad? Sí. Qué feo, qué difícil debe ser esto para la persona que lo está viviendo. Un veneno tiene efectos destructivos para el organismo y el resentimiento lo que produce es frustración, tristeza, amargura en el alma. Muchas veces nos damos cuenta de las personas cuando platicamos con ellas, cuando convivimos con ellas, que lo que traducen es eso, lo que traen en su corazón: amargura, desencanto por la vida, falta de animosidad, tantas y tantas cosas, y decimos, pues esta persona no es feliz, y muchas veces hasta tendemos a alejarnos de ellas porque decimos como que hay algo que no me gusta del trato con ella, ¿no? Entonces puede ser porque esta persona ha sido lastimada y traduce en su compartir con los demás lo que trae en su corazón. El resentimiento es el peor enemigo de la felicidad porque impide enfocar la vida según la verdad y aleja a las personas del bien. Comprender cómo es el resentimiento, entonces, es el primer paso para poder evitarlo.
Recordemos las características de lo que es el resentimiento. El resentimiento es un sentimiento que aparece como una reacción emotiva negativa, emocional negativa ante una ofensa recibida y que permanece en el interior de la persona, de manera que la vuelve a vivir, la vuelve a sentir una y otra vez, o sea, se resiente. El resentimiento propiamente dicho incluye casi siempre la venganza. Lo puede producir una acción, ya habíamos hablado de esto, cómo se produce el resentimiento. Muchas de las veces es por una acción recibida, por una omisión o una circunstancia. También puede ser parte de un hecho real, pero vivido de una manera exagerada o incluso imaginaria. Entonces, de esta manera se va a dar el resentimiento en las personas, y tenemos que pensar en ello para en su momento detectar si aquello que está pasando, si aquello que está sucediendo me va a ocasionar una herida. ¿Cómo debo de responder? ¿Cómo debo yo actuar ante esa situación? Vamos a una pausa y regresamos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Moringa Koinonia, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. Contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moringa Koinonia, de venta en Koinonia Radio, o comunícate al 608-3652. Moringa Koinonia, salud para tu cuerpo y mente. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652, y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Diezmo 2015. Lo poco de uno hace lo mucho de todos. Hemos atendido las vidas y rostros de nuestros hermanos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Del último domingo de noviembre al último domingo de enero. Arquidiócesis de Tijuana. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos revisando algunas de las características del resentimiento. ¿Para qué? Para aprender a reconocer al enemigo si se ha introducido en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida interior, y no nos deja vivir felices. Pues hoy también queremos hablarles a ustedes, queridos hermanos, acerca de algunos antídotos contra este veneno. Ya dijimos que en muchos casos en las personas resentidas suele haber un error en la forma de cómo interpretan los hechos ocurridos. Muchas veces el resentimiento surge de un malentendido y una voluntad débil que no sabe impedir que estos sentimientos negativos se arraiguen en la memoria y poco a poco en el corazón. Aquella voluntad que no es férrea, pues acepta todos estos pensamientos, todos estos sentimientos, y entonces surge lo que es el resentimiento. Pero cuando mi inteligencia es capaz de reflexionar y de juzgar en la verdad, no desde lo que siento, eliminando la exageración y lo imaginario, tratando de comprender los motivos y lo que pudo llevar a esa persona a actuar de ese modo conmigo, entonces muchos resentimientos
reducen su intensidad o incluso pueden llegar a desaparecer. Recordemos el papel de la inteligencia. Cuando nosotros hemos madurado en esta área, pues aprendemos a reconocer, incluso a justificar a la otra persona, y entonces ya no nos sentimos tan afectados o dañados. Cuando la voluntad es fuerte y no permite que las heridas permanezcan dentro, porque las expulsa como a un cuerpo extraño, entonces el sentimiento negativo ante una ofensa será solo un dolor pasajero, normal, pero pasajero. Todo esto se facilita si contamos con la ayuda de Dios, que clarifica la inteligencia y fortalece nuestra voluntad, cuando con sinceridad buscamos actuar el bien, cuando nos esforzamos por comprender y aceptar al otro, cuando buscamos la verdad y con sinceridad amar al prójimo. Yo creo que esto es una de las partes más importantes, ¿verdad? Que todo esto puede ser más fácil si contamos con la ayuda de Dios a través de la luz de su Espíritu Santo, que nos clarifica nuestra inteligencia y sobre todo fortalece nuestra voluntad cuando con sinceridad lo buscamos. Quiero contarles una historia, es acerca de un carpintero. Es un carpintero que, nos dice la historia, es un carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja. Acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo, y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras le llevaba a su casa, se sentó en silencio. Cuando llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta de su casa, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, el rostro de aquel hombre se transformó, sonrió, abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Luego me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté por lo que había hecho un rato antes. «Oh», contestó él, «ese es mi árbol de problemas. Sé que no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura, los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego, a la mañana siguiente, los recojo otra vez. Lo bueno es», concluyó sonriendo, «que cuando salgo por la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior». Una bella historia que nos lleva a la reflexión nuevamente, de pensar pues cómo actuamos, cómo somos, si ciertamente en el transcurso de la vida, en todo aquello que realizamos durante ese día, pues a los que trabajamos, los que estudian, no sé, según la actividad a la que nos dediquemos, o si son varias, pues ciertamente pasan muchas cosas, ¿verdad?, durante el transcurso del día. Y cómo pues este hombre sabio nos comenta de que pues antes de entrar a casa deja todo afuera, todos los problemas. ¿Por qué? Porque no pertenecen a casa, no pertenecen al hogar, no pertenecen a la familia. Y además de que un buen descanso y una buena reflexión de los sucesos hacía que el día siguiente las cosas no fueran tan sombrías como las había visto en la noche o el día anterior. ¿Por qué? Porque ya el fruto de la meditación ya era hasta cierto punto la paz, ¿verdad? Ya no eran los problemas en la misma medida que como las había dejado en ese arbolito. Yo creo que nosotros muchos podemos identificarnos con esta historia, a lo mejor de otra manera. ¿Quién no ha pasado un día difícil, un día problemático? ¿Y qué pasa con muchos de nosotros? A lo mejor en lugar de hacer lo que hizo este hombre, ¿verdad?, que dejó los problemas afuera, aunque lo sabemos, porque esta historia a lo mejor nos hace recordar que muchos decimos, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo y en mi casa ya no los voy a traer, pero muchos pudiéramos en determinado momento cometer ese error y sacarlos a la luz dentro de la casa inapropiadamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, y entonces seguirle dando vueltas. Pero sí es cierto que como lo que dice aquí, que también muchos de nosotros sabemos que hay que dejarlos así fuera. ¿Por qué?
porque al día siguiente regresaremos a lo mejor a ese ámbito y entonces podemos encontrar una mejor solución, sobre todo como lo decía al inicio, después de un rato de reflexión y de buen descanso. La gran diferencia sería si llegamos a casa libres de frustraciones o más bien llegamos a casa todos frustrados y llevamos todavía la frustración a la casa. Sí, entonces, pues queridos hermanos, estemos conscientes cuál es nuestra personalidad, cuál es nuestro temperamento. Nos estamos adjudicando a lo mejor cosas que no son reales y que nos hacen tener resentimientos, rencor, odio contra alguien. Somos demasiado sensibles, a lo mejor tenemos deseos de venganza o a veces nos hemos quedado con esas actitudes pasivas en las cuales pues ya no queremos tener trato con el otro porque no nos agrada. Yo creo que todo esto nos sirve para que lo meditemos y también cómo somos los que nos llenamos de problemas y luego los queremos desquitar con otros. Yo creo que aquí es el momento en el cual podemos hacernos también una serie de preguntas. Recordemos lo que nos dice Efesios 6 del 10 al 13. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Y tras haber vencido todo, os mantengáis firmes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a fortalecer nuestra vida en el Señor y ahora sí que pedirle a su Espíritu Santo que nos dé la fuerza y su poder para poder revestirnos con la armadura de Dios y poder resistir todas esas acechanzas del demonio y todas las situaciones que podamos enfrentar día a día. Entonces, queridos hermanos, ahí va una serie de preguntas que pudiéramos nosotros hacernos a partir de la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo vivo las situaciones difíciles de la vida? ¿Las cargo conmigo recordando constantemente el dolor que me produjeron o me producen? O sea, pudieron haber pasado ya muchos años, mucho tiempo, y sigo cargando las situaciones difíciles que a lo mejor viví en otro tiempo, las sigo llevando, las sigo trayendo, las sigo cargando sobre mí, estas situaciones difíciles. ¿Cuento mis penas y sufrimientos a todo mundo o solo a aquellos a quienes debo contárselos? Aquí es donde pues damos a ver cuando traemos situaciones difíciles en nuestra vida y que estamos resentidos, pues a todo mundo no perdemos la oportunidad para contársela, cuando deberíamos solamente contárselos a aquellos a quienes sabemos que nos pueden brindar un consejo, un apoyo, pero eso de andarlas contando a todo mundo, pues lo único que hace es que nos vayamos descubriendo ante los demás que estamos resentidos. Y a veces tratamos la problemática con aquellos que son las personas más inadecuadas y no con los apropiados. Otra pregunta, ¿sé prescindir de mí mismo o misma cuando hay cosas que me gustan pero disgustan a los demás? ¿Vivo atento a ser felices a cuantos me rodean aun cuando tenga que hacer un sacrificio? Cualquier actitud de los demás que no concuerda con lo que me agrada, me desconcierta y enfada, me irrita durante muchos días y guardo rencor. ¿Sé dominar mi impaciencia? ¿Pierdo lo mejor de mis energías y de mi tiempo enojándome por pequeñas tonterías? ¿Sé restar importancia a las cosas que no la tienen? ¿Me ejercito en el dominio propio? ¿Soy constante en esto? Ante ciertas situaciones críticas y dolorosas, ¿mis reacciones son desde la fe? ¿Me dejo llevar por mi orgullo, mi soberbia, mi ambición, mi sensualidad, mi racionalismo? Yo creo, queridos hermanos, que esta serie de preguntas debe de llevarnos al convencimiento de que muchas de las situaciones se las debemos de dejar a Dios, cuando Él puede ayudarnos a fortalecer nuestra voluntad y nuestra inteligencia, pero también a nosotros poner algo de nuestra voluntad para querer tomar dominio sobre esas situaciones, sobre todo cuando no tienen un justificante. Pues damos gracias a Dios por este compartir con todos ustedes. Nuevamente le pedimos que sea su Espíritu el que nos ayude a que con la sabiduría que Él tiene, pues podamos entender, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, pero sobre todo que nos dé su amor, el amor que necesitamos para dárselos a los demás, sobre todo a los que viven más cerca de nosotros. Hermanos, pues muchas gracias y le pedimos a Dios para que nos siga ayudando en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Los esperamos en el próximo programa y pues que Dios los bendiga a todos. Un camino